Dios te bendiga y te guarde y bienvenido a un nuevo episodio de Glow Like Jesus Podcast. Yo soy Joel Pimentel. Estamos de vuelta con un nuevo episodio. La semana pasada no pude estar con ustedes, estaba un poquito corrompido de salud. Gracias por sus oraciones. Ya estoy mucho mejor, gracias a Dios. Esperando que este episodio sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, como lo ha sido para mí el prepararlo. Me gustaría que si usted tiene su Biblia cerca, la abra conmigo en el capítulo 3 del libro de Hechos. El título de este podcast será Si oyeres hoy su voz, y vamos a estar hablando acerca de la voz de Dios. Y la palabra del Señor dice en Hebreos 3, de los versículos 7 al 8, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Dios al que yo le sirvo, hermanos, es un Dios que no es mudo. Es un Dios que tiene boca y habla. Y no solamente tiene boca y habla, el sonido de su voz es especial porque no es natural. Es un sonido sobrenatural. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1 versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. O sea que en la voz de nuestro Dios hay poder de creación. La Biblia también dice en el Salmo 29, y habla del poder y la fuerza que hay en la voz de Jehová, diciendo, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, que es una de las maderas más fuertes y más duras que existe en el planeta Tierra. Quebrantó los cedros del Líbano. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto de Cades. La voz de Dios habló a través de profetas cuando el Espíritu Santo les revelaba el corazón lo que Dios quería hablar al pueblo. La Biblia dice que David dijo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y sus palabras han estado en mi lengua, en 2 de Samuel 23:2, y se cree que estas son las últimas palabras de David en su lecho de muerte. El profeta Ezequiel, luego de que tuvo esa visión en el capítulo 1, donde vio al Señor, donde vio el cielo, vio ángeles, vio querubines, él explica y dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. La voz de Dios, que no solamente habla para creación, no solamente tiene un sonido que es fuerte y poderoso, que hace temblar el desierto y hace temblar la tierra. La voz de Dios que se manifestó en profetas a través de su espíritu. La voz de Dios que todavía se manifiesta y habla. Dice la Biblia en el capítulo 1 de Juan que se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, el logos, Emmanuel, Dios con nosotros, que es Jesucristo, se hizo la palabra de Dios encarnada, y dice la Biblia que vivió en medio nuestro. El poder de la voz de Dios, la salvación en la voz de Dios, la gloria y la gracia y la verdad de la voz de Dios estaban en Cristo Jesús. Y cuando Cristo se encarna y se convierte en la voz de Dios encarnada, luego ahora usted y yo tenemos la voz de Dios escrita, que no está limitada porque su palabra dice que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Note que primero te parte el alma y el espíritu. Primero entra en tu interior y trabaja en tu interior. Después dice que entra en las coyunturas y en los tuétanos. Que cuando hace el efecto en tu interior, luego también el efecto se siente en tu cuerpo. Y dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso está en Hebreos 4:12. Y el problema, hermanos, es que la voz de Dios nunca ha estado ausente. Es la ignorancia de la humanidad hacia ella. Ese es el problema. El problema no es que Dios no hable, porque es muy difícil
hacer cualquier cosa sin instrucción. Y como dicen en mi país, hay un refrán bien famoso que dice que en guerra avisada no muere gente. Y el problema, hermano, no es que Dios no hable, el problema es que Dios habla y la gente no quiere escuchar. Y cuando yo leía la Biblia, para prepararme para este episodio, que leo este versículo en el capítulo 3 que se repite una y otra vez en el capítulo 3 y luego en el capítulo 4. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué significa endurecer? Endurecer es retraerte o guardarte o ignorar lo que Dios quiere decirte. Y no es ignorarlo de que no lo escuchas, es que lo escuchaste y decides hacer lo contrario. Un corazón endurecido, como lo decía el Señor del pueblo de Israel, que decían que él decía que era duro de cerviz. Era un pueblo que sabía y conocía la ley. Era un pueblo que sabía lo que Dios quería hacer y conocía la voluntad de Dios y hacía todo lo contrario. Y como dije, el problema no es que Dios no hablara, es que de alguna manera Dios en algún momento te ha hablado. Ese es el primer punto de esta noche. De alguna manera Dios te ha hablado. Mire, hermano, a Pablo le habló con voz audible de camino a Damasco. A los discípulos la palabra, el verbo encarnado, los discipuló y los encaminó por medio de Cristo Jesús, obviamente. Al pueblo de Dios le hablaba en una nube de gloria. A los profetas le hablaba a través de ese Espíritu Santo y a otros les habló a través de la ley. Lo que pasa es que en ocasiones lo que Dios ha dicho no agrada a nuestro corazón. Entonces ignoramos lo que Él dice. Hay veces que Dios dice cosas como las que está escrita en Jeremías 31:1. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y cuando usted lee un versículo así, cuando usted escucha una palabra así, ay, sí, ese verso es para mí. Ay, yo siento que Dios me está hablando de su amor y me está hablando de su misericordia. Y es en esos momentos cuando pensamos que Dios sí está hablando y queremos escucharlo porque como es bueno. Pero ¿cuántas veces ha hablado Jehová para corrección y su pueblo se ha apresurado a hacer lo malo? ¿Cuántas veces el Señor ha enviado profetas, ha enviado palabras y ha enviado advertencia? La gente hace lo contrario. Como dije, el problema no es que Dios sea silente. El problema es que tenemos oídos para escuchar solamente a lo que queremos escuchar. Dice el verso 12 de Hebreos 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Llega la prueba, llega el proceso, llega la tentación y la disposición de nuestro corazón a la voz de Dios va a ser determinante en el resultado. Porque depende de la atención que tú le pongas a la voz de Dios y de tu respuesta a lo que la voz de Dios te dice, es que se va a dar el resultado en tu vida. Mire, hermano, hay muchos ejemplos bíblicos que yo pudiera darles acerca de esto. Y hay muchas historias bíblicas que yo pudiera darles acerca de las veces que Dios habló para que su pueblo fuera librado o excluido de alguna prueba o algún momento hicieron lo contrario. El Antiguo Testamento está lleno de esos ejemplos. Pero yo quiero ir un poquito más profundo y quiero hablar de algo más personal. Y la realidad es que la Biblia dice que en estos tiempos el amor de muchos se enfriará, que se levantarán falsos profetas. La Biblia habla de muchas cosas que están aconteciendo y están sucediendo, y la iglesia hoy debe prestar atención a lo que el Espíritu dice a la iglesia.
y no irnos en contra de lo que el Espíritu y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, está diciendo a la iglesia. Y no ir en pos de lo que nuestro corazón desea hacer. Porque puede que nuestras intenciones sean buenas, pero engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Biblia. Y yo no puedo ir detrás de lo que dice mi corazón. Yo no puedo ir detrás de lo que dice mi mente. Yo no puedo ir detrás de lo que para mí es lógico. Porque si la palabra del Señor me dice que el corazón es engañoso y me está diciendo que el corazón malo de incredulidad corre para apartarse del Dios vivo, y que ninguno es bueno, solamente Dios es bueno. O sea, yo tengo que buscar la bondad de Dios en su palabra y en su voz para poder hacer lo que Él quiere que yo haga correctamente. Y hay ocasiones en las que le decimos al Señor: Señor, líbrame de esta prueba, líbrame de este proceso, líbrame de esta tentación. Pero la palabra del Señor dice que Dios no nos permitirá que seamos tentados más de lo que nosotros podemos vencer. Así que cuando yo tengo la ignorancia de decirle al Señor que me libre de algo, es porque no he entendido que no se supone que Dios me libre. Es que Dios quiere que pasemos por algo para que seamos más fuertes. Dios quiere que pasemos, que nos ha dado, la Biblia dice que Dios nos ha dado las herramientas para poder vencer eso. Así que es ignorancia mía cuando yo le pido a Dios que haga algo contrario a lo que ya Él ha dicho. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Ay, Joé, pero es que a mí Dios no me habla. A mí Dios no me habla audiblemente. Lee la Biblia. Yo voy a decir esto, y esto es un podcast, yo lo puedo hacer aquí. Yo voy a decir esto con mucho amor y usted recíbalo con amor. Hermano, usted no puede esperar que Dios le hable a través de otro humano. Hay gente que piensa que Dios solamente habla a través de un profeta. Y yo le leí varios ejemplos al comienzo de este podcast de cómo Dios habla. Mira, hermano, a Elías, Dios le habló en el silencio. Y nosotros a veces estamos buscando que Dios nos hable en cosas sobrenaturales, cuando Dios está en algo tan hermoso como la Biblia. Si es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que te penetra el alma primero. Usted quiere conocer la voz de Dios, lea su palabra. Porque de alguna manera Dios tiene que hablarte. Si yo me callo la boca, la Biblia dice que hasta las piedras hablarían. De alguna manera Dios te habla. Somos nosotros los que tenemos que poner atención a lo que Dios está diciendo. Y no solamente prestar atención, sino caminar en pos de lo que la palabra del Señor dice. Porque ese es el segundo punto. Tú escuchas la palabra del Señor, prestas atención, pero ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu acción? ¿Cuál va a ser tu determinación al escuchar la voz de Dios? Si continuamos leyendo en Hebreos, dice en el capítulo 15 al 19: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿De qué está hablando el autor de Hebreos en estos versos? Está hablando de este pueblo que salió de Egipto por mano de Moisés y por mano de Jehová. El Salmo 95, 8 al 9 dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Y cuenta la Biblia en Éxodo 17 y en Números 14 que estando el pueblo de Dios en el desierto se quejó de sed.
y hablaban de escoger un capitán para regresar a Egipto. Dice el verso 10 que toda la multitud habló de apedrear a Moisés, a Aarón, a Josué y a Caleb. Y cuando usted lee estos dos pasajes en Éxodo 17 y 14 y Números 14, usted puede sentir la rencilla, la ira y la dureza del corazón del pueblo, a nivel de que Dios habló a Moisés de destruir este pueblo y darle a Moisés un pueblo mayor, y fue Moisés el que intercedió por ellos. La rencilla, la ira y la dureza no era contra Moisés, era contra el Dios que lo sacó de Egipto. Y dice la Biblia que Moisés hace brotar agua de la roca y llama aquel lugar Masa, que significa prueba, y Meriba, que significa rencilla. Y dice la Biblia que Moisés y Aarón se postraron delante de Jehová y que Josué y Caleb le dijeron a estas personas, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye de leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Josué y Caleb, que habían ido a reconocer esta tierra, sabían y conocían por vista el lugar a donde Dios los quería entrar, el lugar que Dios le había prometido a Abraham en Génesis. Caleb y Josué lo habían visto con sus ojos, y aún así este pueblo no es que no creyeron en Josué y en Caleb, es que a pesar de que Dios había hecho una promesa a su padre Abraham, a pesar de que habían visto las maravillas de Dios en Egipto, a pesar de que habían visto el mar rojo abrirse, a pesar de que habían visto una y otra vez el poderío y la inmensidad del Dios eterno obrar en medio de ellos, aún así tuvieron sed, vino la prueba y dudaron. ¿Usted sabe cuál es uno de los problemas que existe hoy entre el oído nuestro y la voz de Dios? La incredulidad. Y hermano, no es no creer en Dios, es simplemente no creer en lo que Dios está diciendo. Se nos hace difícil creer que Dios va a hacer lo que dijo que haría. Se nos hace difícil creer porque como no vemos y porque no está presente lo que Dios ha dicho, no entendemos que nosotros habitamos en un tiempo fuera del tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. El kairos de Dios es diferente al tiempo humano. Y cuando Dios dice que va a hacer las cosas, las hace en su momento, cuando Él cree que es perfecto. Y como no vemos porque estamos fuera del tiempo de Dios, entonces dudamos. Y la incredulidad no nos aparta de la voz de Dios. La incredulidad hace que nosotros no tengamos respeto por la voz de Dios. Porque el problema no es que Dios no hable, el problema es que nosotros o no escuchamos o no nos acatamos a lo que Dios está diciendo. ¿Usted sabe cuántas veces Dios habló a su pueblo a través de los profetas? Y mandaba a los profetas a llamar al arrepentimiento. Y el pueblo no se arrepentía. Y lo que Dios decía que iba a pasar si no se arrepentía pasaba. Está una y otra vez en cada uno de los libros de los profetas. Está muy marcado en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías. Entonces, mi pregunta para ti es: ¿escucharás con incredulidad o con credulidad lo que Dios está diciendo? ¿Y cuál va a ser tu respuesta a la voz de Dios? ¿Cuál va a ser tu respuesta a lo que Dios está diciendo? ¿Te vas a comportar como este pueblo?
que Dios había dicho sí y ellos dijeron no. Dios dijo tierra prometida y ellos dijeron Egipto. Y ese para mí es el catalítico de esta historia. Dios estaba diciendo por tierra prometida. Desde antes que ellos fueran, Dios estaba diciendo tierra prometida. Dios habló de tierra prometida antes de que ellos fueran pueblo. Porque Dios se lo dijo al padre de ellos, Abraham. Y antes de que ellos fueran, ya Dios había dado una palabra y había dicho lo que sería. Pero como no lo veían, cayeron en incredulidad. Y usted sabe, este pueblo que obró con incredulidad a la voz de Dios fue víctima de la incredulidad porque no vieron. Pero muchos años después, este mismo pueblo, ahora liderado por Josué, ya perecidos los incrédulos, de los cuales Jehová dijo lo siguiente: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Entonces Josué, con los descendientes de ese pueblo, obedeciendo a la voz de Dios, los muros cayeron y pudieron entrar en la tierra prometida. Usted sabe qué importancia hay en no solamente escuchar la voz de Dios, sino obedecerla y prestar atención a lo que Dios dice. En el libro de los Hechos, la Biblia dice que Cristo le había dicho a los discípulos que permanecieran en Jerusalén. Y estando todos juntos en Jerusalén, entonces vino el Espíritu Santo, lo que hoy en día conocemos como el Pentecostés. Y la persecución que había en Jerusalén era grave. Cristo acababa de resucitar y ascender a los cielos. Así que lo que había pasado ya estaba corriendo en Jerusalén, en los lugares donde vivía la gente que mató, que crucificó a Cristo. Por tanto, ahora hay un peligro de que los seguidores de este Cristo que resucitó se levanten y formen una rebelión, que era el temor de ellos. A pesar de la persecución, el Espíritu dijo: permanezcan en Jerusalén, y ellos permanecieron en Jerusalén. Y permaneciendo en Jerusalén, entonces fueron bendecidos con el Espíritu Santo. Si hubieran ignorado la voz de Dios y se hubieran dispersado, no hubiera habido Pentecostés. Pero eso no fue lo que sucedió. No voy a sacar la Biblia de contexto. Pero Dios habló y ellos hicieron caso y recibieron el Espíritu Santo. Este pueblo aprendió de la desobediencia, pero también aprendió del resultado de la incredulidad que los hizo vagar por el desierto 40 años. Y una vez perecidos los incrédulos y permanecieron la generación crédula de la mano de un Josué que había visto lo que Dios había prometido, entonces a todo lo que Dios dijo obedecieron y recibieron. El resultado del efecto que tiene la voz de Dios en nosotros depende de nosotros, no de Dios. Ya Dios ha determinado algo, ha dictaminado algo. Cuando Dios dice, Él hace. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora somos nosotros los que determinamos el efecto de la voz de Dios en nuestras vidas. Por nuestra credulidad o incredulidad, por nuestra obediencia o desobediencia. Yo pudiera hablarle de muchos ejemplos personales de las veces en las cuales por desobediente yo no he obtenido lo que yo he querido.
Pero yo le voy a hablar de algo bueno. Y yo lo he dicho en este podcast anteriormente y cada vez, en muchas de mis predicaciones lo he mencionado, acerca de mi testimonio de cómo fue que nosotros, mi esposo y yo, nos mudamos para acá, para Estados Unidos. Después de Huracán María, que nosotros perdimos todo. Y viajamos para acá de visita. Y acá, pues se dieron unas oportunidades. Y todo estaba en el plan de Dios. Cuando yo regresé a Puerto Rico, después de estar de vacaciones aquí en Kissimmee, y yo empiezo a buscar dirección. Nosotros teníamos pensado y teníamos planeado ya. Teníamos cita con una realtor para ver una casa. Nosotros íbamos a comprar casa en Puerto Rico. Y yo empiezo a orar. Porque a mí me llamaron de un trabajo acá en Estados Unidos. Pero yo no quería venirme para acá sin que eso fuera la voluntad de Dios. O sea, que lo que yo iba a hacer, yo quería que fuera voluntad de Dios. Así que yo empecé a orar. Y un día yo estoy orando y yo le dije al Señor, Señor, yo sé que tú hablas al corazón, tú puedes usar a cualquier profeta, a cualquier hermano y puedes venir a darme la palabra y tú puedes hablarme a mí y decirme a mí lo que yo necesito saber de cualquier manera humana. Tú puedes usar a cualquier humano, puedes hacer lo que sea para decirme lo que yo tengo que hacer. Pero yo he aprendido y estoy seguro y estoy convencido de que no hay profecía más segura que tu palabra, porque tu Biblia dice que tu palabra es viva y es eficaz. Así que yo voy a orar, yo estoy orando y yo quiero que tú me hables a través de tu palabra. Y el Señor me dijo, ve Génesis 12. Y Dios le dijo a Abraham, sal de la tierra de tus padres y ve a la tierra que yo te daré. Y empiezo a orar y le digo al Señor, Señor. Y ahí entendí que Dios me estaba dando el permiso para salir de la tierra de mis padres y venir acá. Cuando yo leí la palabra de Dios, yo sentí en mi convicción de que eso era lo que Dios quería que mi familia y yo hiciéramos. Y en 2 minutos le puedo contar 6 años desde que nos mudamos para acá. Nosotros llegamos aquí a Estados Unidos y vivimos en un hotel por casi 3 meses. Pudimos comprar casa en 3 meses. Trabajo, ministerio, iglesia, podcast. El Señor ha abierto puertas para todo. Para la gloria y la honra del Señor. Y las veces que he escuchado su voz y la he ignorado, me he desenfocado. Por eso estuve 3 meses sin hacer podcast. Pensando que eso es lo que Dios quería, que Dios quería que me detuviera. Pero eso es para otro episodio. Pero en aquel momento, yo escuché la voz de Dios, que me habló a través de su palabra. Y yo tomé una decisión en pos a lo que Dios me estaba diciendo que hiciera. Y yo sé, y yo doy fe, de que si yo no lo hubiera hecho así, yo no estuviera donde estoy, mi familia no estuviera donde está hoy. Y eso es para la gloria y la honra de Cristo. Pero el resultado fue determinado por lo que yo hice. Ya Dios tenía un plan. Ya Dios había abierto la posibilidad de que las cosas fueran como han sido. Yo tenía que moverme en pos de. Tu tierra prometida pueden ser tantas cosas. Y yo no quiero que tomen esto como algo material, porque yo no quiero que tú entiendas que tu tierra prometida puede ser ese trabajo que tú estás buscando, esa casa que tú quieres, ese carro que tú necesitas. Hermano, eso es material. Porque sobre todas las cosas que Dios me ha dado, una de las cosas que yo más valoro es que Dios me haya plantado en la iglesia que me plantó y me haya dado el ministerio que me dio. Esa es mi tierra prometida para mí. Pero fue porque yo escuché la voz de Dios y pude llegar hasta donde he llegado, porque de la mano de Cristo y de su Espíritu Santo. Y tu tierra prometida puede ser muchas cosas, pero yo te voy a decir una cosa. Tu tierra prometida puede ser algo muy especial. Tan especial como lo es la paz. La paz en medio de la incertidumbre. La paz en medio de lo que se ve en estos tiempos.
paz perfecta que nunca o como nunca la experimentaste fuera de la presencia de Dios. El capítulo 4 de Hebreos menciona 3 veces y habla de cómo el efecto de escuchar la voz de Dios y no endurecer tu corazón te trae reposo. Dice el capítulo 4:3, pero los que hemos creído estamos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, haciendo referencia a aquellos que endurecieron su corazón y se rebelaron en contra de Moisés y Jehová. El verso 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y el reposo no es otra cosa que la paz, pero también es acceso a la bondad de Dios. El reposo representa la fidelidad de Dios, el resultado de un corazón que no solamente escucha la voz de Dios, sino que también ha decidido vivir conforme a lo que dice Dios. No por temor a lo que sucedería si hacemos lo contrario, sino por amor al dueño de esa voz, por reverencia a esa voz y por un corazón que vive sumiso porque conoce la autoridad que hay en esa voz. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y voy a concluir con esto. La voz de Dios es uno de los atributos más hermosos de nuestro Dios. Porque habla y dice de un Dios que no está ausente, sino que quiere estar presente. Y porque quiere estar presente, se hace sentir por medio de su voz. La voz de Dios me dice que Dios quiere tener relación conmigo. Porque dentro de una relación tiene que haber comunicación. Y quiere decir que me ama y que porque me ama se quiere comunicar conmigo y quiere hablar conmigo. La voz de Dios me habla de un Dios que está vivo. Porque los dioses muertos de piedra, de madera, no hablan. Mi Dios sí. La voz de Dios me habla de un Dios que está presente. La voz de Dios me habla de un Dios que quiere ser escuchado y necesita ser escuchado. La voz de Dios me dice y me habla de que sin esa voz es muy difícil continuar caminando. La voz de Dios es la certeza de cómo hacer las cosas correctamente. La voz de Dios es la certeza y la seguridad para poder llegar a la tierra prometida. La voz de Dios es real. Y de alguna manera Dios tiene que hablarte. De alguna manera Dios ha estado hablando a tu vida por mucho tiempo. Solo tienes que prestar atención y no endurecer tu corazón simplemente porque no te gusta lo que Dios te está diciendo. El Padre que ama corrige. Y si Dios habla a tu vida para corrección, recíbela. La voz de Dios no es exclusivamente para bendición. Su voz se levantó muchas veces también para juicio. Pero yo no creo que Dios solamente habla para juicio. Yo creo que también Dios habla para salvación y para redención y restauración. La voz de Dios es multifacética y nadie le puede poner un límite o un sello. Si oyeres hoy la voz de Dios, no cierres tus oídos y presta atención. Obedécela y verás el resultado que anhelas y aún mejor.
Amado Dios y Padre Celestial, tuyo es el reino, la gloria, por los siglos de los siglos. Mi alma te adora y te anhela cada día más. Gracias, Señor, por tu voz, que habla a nuestros corazones por medio de tantas cosas. Porque eres un Dios vivo, presente y audible, Señor, al oído de aquellos que te buscan de verdad. La palabra dice, me buscaréis y me hallaréis de todo corazón. Y como te buscamos de todo corazón, tú haces acto de presencia y hablas y dices, Señor, lo que verdaderamente conviene y necesitamos escuchar. Te pido que nos des corazones entendidos y nos llenes, Señor, de sabiduría y simpleza para escuchar lo que tu voz dice, Señor. Hagamos tu voluntad y solamente tu voluntad. Que podamos compartir con otros lo que tu voz dice. Que no limitemos, Señor, lo que tu voz dice, sino que entendamos que tú eres un Dios eterno, que eres Alfa y Omega, que tú solamente no hablas para juicio, que hablas para mucho más. Toca cada vida y cada corazón que está viendo este episodio, Señor, y no permitas que sus corazones se endurezcan, para que cuando tú hables, Señor, sea grato a sus oídos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Jehová les bendiga y les guarde, y que la luz de Cristo ilumine siempre sus vidas y sus corazones. La paz de Dios, la perfecta paz de Dios, según cada uno de ustedes el resto de esta semana. Que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos en el próximo episodio de Glow Like Jesus Podcast. Dios te bendiga.